Capítulo 31. Jacob controló su impulso de vomitar todo. Sabía que si lo hacía, podría tener que masacrar a alguien en esta habitación. Beber una mezcla de médula ósea era mucho mejor que comerse un monstruo humanoide. No estaba preparado para esto. Jacob de alguna manera llegó a la silla de madera y se sentó. Sentía una sensación helada en el estómago y poco a poco iba llegando a cada parte de su cuerpo. Incluso podía escuchar los latidos de su corazón extremadamente rápidos. Además, el hambre mortal finalmente estaba disminuyendo y, por alguna razón, disfrutaba de la sensación de frío cuando sus ojos comenzaron a adormecerse. Solo quería dormir de repente a pesar de recién despertarse, y al final, cayó en un sueño profundo en la silla con esa sensación cómoda. En ese momento, abruptamente, el cabello creció en la calva de Jacob a un ritmo astronómico, mientras que su cuerpo huesudo, que parecía un esqueleto seco, comenzó a crecer lentamente. La transformación ha comenzado. Después de un tiempo desconocido. Los párpados de Jacob temblaron ligeramente antes de abrir lentamente los ojos, lleno de confusión al recordar rápidamente que se quedó dormido de repente de la nada. Mi hambre realmente se ha reducido a un grado soportable, pero todavía está ahí. Puedo sentirlo, y según ese libro maldito, solo durará unas pocas semanas antes de que vuelva aún más fuerte. Murmuró Jacob impotente. De repente, los ojos de Jacob se posaron en sus manos y se sorprendió porque sus hermosas manos ya habían desaparecido y la masa ya había aparecido. Aunque era solo un mínimo, el cambio era evidente. Su piel también se ha vuelto pálida y amarillenta. Jacob rápidamente se puso de pie con un toque de emoción y de repente sintió hilos parecidos a la seda en su hombro. No pudo evitar tocar los hilos sedosos. ¿Mi cabello ha crecido tanto? Jacob quedó asombrado, y cuando vio su largo cabello, que le llegaba hasta el hombro, era completamente blanco plateado. Un color inusual, murmuró Jacob. Rápidamente se paró frente a la celda de cristal y vio su vago reflejo. Se sorprendió porque antes era huesudo y ahora estaba flaco. Aunque fue un pequeño cambio, para Jacob, fue bastante obvio. Además, su anterior altura de 1,6 metros también había cambiado. Ahora medía 1,7 metros de altura y podía sentirse mucho más fuerte que su anterior yo débil. Esto es solo el resultado de una transformación del 20%, y a medida que inyecto sangre del corazón, la transformación continuará. ¿No significa esto que puedo volverme fuerte simplemente comiendo y durmiendo? Los latidos del corazón de Jacob se aceleraron repentinamente con solo pensar en ello, y sintió que todo valía la pena. De repente, sus orejas se movieron levemente cuando escuchó un latido desde atrás. Mi audición también ha crecido. Jacob estaba emocionado porque sabía que el oído humano no podía ser tan fuerte. Esto es verdaderamente mágico. Jacob rápidamente se calmó y reflexionó. Aunque mi cambio es bastante grande y antinatural, tengo que seguir comiendo una nutrición de alto grado, o el hambre volverá con más fuerza. Tengo que abandonar este lugar lo antes posible. Dado que esta base está en un bosque, es posible que haya animales que pueda cazar con la fuerza de Teghan. Pero este tipo es extraño. No tenía ningún latido como si estuviera muerto. Este mundo es demasiado extraño. Bueno, no me importa mientras pueda usarlo. Es mucho mejor que comérselo. Este tipo es como una poderosa máquina de matar, usarlo adecuadamente presagiará resultados significativos. Pero tengo que lidiar con esas trampas tendidas por ese ciego de mierda, y solo él conocía el camino seguro. Los ojos de Jacob se volvieron fríos mientras se giraba y miraba hacia la celda de Decker, llena de un líquido azul claro, que casi se volvió transparente. Sabía que Decker era la clave si quería salir, y no podía permitir que Teghan desperdiciara sus fuerzas solo para cruzar algunas trampas. Afectaría sus planes. Sé que estás despierto. Tengamos otra charla. Dijo Jacob empezó. Ahora podía sentir el más mínimo cambio en los latidos del corazón de Decker, al igual que Decker antes. Jacob soltó a Decker, quien permaneció estoico. Puedes hablar libremente. Jacob volvió a sentarse en su silla. Decker dijo con su voz ronca, ríndete, humano. Nunca te diré nada. ¡Qué terco!
Jacob se rió fríamente, pero ya sé de ti, Decker Shaw. La expresión de Decker finalmente cambió cuando escuchó su nombre completo. Rápidamente supuso que Jacob ya había conseguido su diario oculto, lo que también significaba que tenía el libro del tesoro que robó justo debajo de los gigantes. Bastardo. Bastardo. Te maldigo. Comenzó a pronunciar en un loco frenesí. ¿Cómo podría soportar que el fruto de su trabajo fuera comido por el otro? Ahora era enemigo de una raza más rara solo por ese libro, pero ahora beneficiaría a alguien más mientras él asumía toda la culpa y el odio. Jacob estaba bastante satisfecho con las expresiones de Decker y dijo fríamente, ríndete y dime todo lo que quiero saber, y tal vez te deje en paz. ¿Qué piensas? Aunque obtuvo cierta información del diario de Decker, no fue suficiente y era demasiado vaga. Decker era un veterano que había logrado engañar a los gigantes y escapó con vida, y aún podía conseguir todos esos materiales y equipos avanzados, a pesar de los gigantes que lo seguían. Esto por sí solo demostró sus habilidades de supervivencia y sus contactos, y Jacob quería eso todo. Sin embargo, Decker respondió con locura, con la voz llena de odio. Puedes irte a la mierda, tu bastardo ladrón, me quitaste todo. Estuve tan cerca, pero tu mano lo arruinó todo. Te maldeciré, morirás de la misma manera que yo. Lleno de desesperación y amargura. Jacob suspiró celestialmente y su expresión se volvió extremadamente gélida cuando dijo, sin ningún indicio de emoción. Me temo que ya estoy maldito. Capítulo 32. Muere. Decker había perdido la cabeza después de descubrir que Jacob lo había conseguido todo, incluso el precioso trabajo de su vida. Callarse la boca. Jacob estaba irritado por el comportamiento maníaco de Decker y sabía que Decker era un caso perdido y que estaba solo. Pero todavía tenía el diario de Decker y solo leyó una fracción. Quizás encontrara algo útil y también tenía 2 libros nuevos, que eran incluso más útiles que el diario de Decker. El rostro estoico de Decker apareció nuevamente después de que Jacob lo hizo callar, pero sus pensamientos estaban desordenados y desesperados. Jacob miró a Teghead, que parecía algo agotado. Finalmente recordó que se le había olvidado meterlo en ese líquido azul, o no le dejó beberlo. Teghead, ve a beber 2 cubos de líquido azul. También entendió por qué Decker le dio esa orden a Teghead. Parece que el cuerpo de Teghead es de alguna manera especial. Aunque no tenía latidos ni respiración, podía entender y observar bien. Tengo que investigarlo cuando tenga la oportunidad, reflexionó Jacob. Sin embargo, su expresión cambió cuando vio a Teghead sacar un cubo de un líquido azul extremadamente claro, casi transparente. Sabía que algo andaba mal y rápidamente caminó hacia allí. Cuando miró dentro del pozo, su corazón se heló porque podía ver el fondo, y según su estimación, solo quedaban 5 galones de líquido, pero era casi transparente. El pozo tenía 15 metros cúbicos de diámetro y 20 metros de profundidad. Estaba dividido en 3 tramos de 5 metros con un muro metálico. Rápidamente abrió la siguiente tapa, vio el líquido verde y suspiró aliviado porque estaba más de la mitad llena, no podía ver el fondo y aún así no perdía su color. En cuanto a la última parte, solo estaba llena de 4 a 5 metros de líquido oscuro. El líquido azul está a punto de terminar, mientras que el verde todavía está lleno a más de la mitad, y el negro es el más potente de todos. Ya no puedo usarlos imprudentemente, y Teghead los necesitaba para sostenerse. Joder, un problema tras otro. Jacob maldijo en voz baja. Casi había olvidado que Decker estaba usando estos líquidos Dios sabe cuándo, y eran algo agotable. El azul era el más débil de estos 3 líquidos, seguido del verde y luego el negro. Pudo ver un gran agujero en el fondo de la porción de líquido azul, y supo que el líquido entraba a las células desde allí y volvía a salir. Incluso sintió náuseas al pensar en cómo este líquido se usaba una y otra vez mientras todos se sumergían en él. Esperemos que ya no necesite entrar a esa celda. Jacob suspiró amargamente. Teghead también terminó con su comida, y finalmente comenzó a recuperarse. Este líquido azul solo podría durar una semana, y luego tengo que dejarle beber el verde, lo que podría tardar 1 o 2 años en terminar.
Lo que significa que tengo que dejar este lugar dentro de 2 o 3 años. Jacob calculó rápidamente, pero primero tengo que salir al exterior y luego pensar más después de ver lo profundo que estamos en el bosque. Jacob asintió y ordenó, cabeza de cerdo, llévalo y sígueme. Teghar agarró la cabeza de Decker de la palma de su mano, lo levantó como si fuera un muñeco de rabia y siguió a Jacob, que se dirigía hacia las escaleras. Finalmente voy a salir. Jacob sintió un poco de emoción y reminiscencia cuando pensó en cómo se reencarnó y abrió los ojos en esta habitación y experimentó el infierno antes de finalmente cambiar las cosas e incluso obtener un libro maldito que le promete la inmortalidad. Todo es como un sueño malo pero placentero. Suspiró mientras subía las escaleras descalzo. Todavía llevaba una capa y se envolvía otra capa alrededor de la cintura. Las botas de Decker eran demasiado cortas para él, y tampoco tenía ropa de su talla, por lo que solo podía conformarse con esto por ahora. Jacob finalmente llegó a la puerta de acero, puso su mano en la manija y respiró profundamente antes de abrirla. Un crujido resonó en el silencio mortal cuando la puerta se abrió hacia adentro. Apareció un corredor completamente negro, que parecía un abismo sin fondo. Jacob ya llevaba una pequeña lámpara que había comprado Decker. Estaba iluminado con luz blanca. El camino estaba casi iluminado, pero Jacob todavía no veía el final. ¿En qué agujero de mierda cavaste esta habitación? Jacob no pudo evitar exclamar, ponlo aquí. Big Head hace lo que dijo y coloca al estoico Decker justo en el centro de la puerta. Oh, pequeña mierda testaruda, como antes, escucha con atención. Estás parado en el centro de la puerta de la habitación oculta, y nosotros estamos justo en el borde del camino, que conduce al exterior. Comienza a caminar por la ruta segura. Jacob sabe que Decker no puede controlar sus pensamientos, no ahora, ya que había sufrido un gran golpe mental. Decker dio un paso y caminó lentamente. Sigue cada uno de sus pasos, y si se detuvo, entonces detente. Ordenó a Teghar mientras le entregaba la lámpara también. Big Head hizo lo mismo, y Jacob siguió justo detrás de los pasos de Teghar. Decker caminó recto sin cambiar de dirección y Jacob observó atentamente los alrededores. Esta era una cueva subterránea formada naturalmente, y Decker la eligió como su base oculta. Tengo que admitir. Este es un lugar ideal si alguien quiere esconderse, se sintió glorificado Jacob. Al final, no se les presentó ninguna trampa cuando Decker finalmente llegó al final. Había un muro de piedra. Jacob frunció el ceño. ¿Podría ser que no hay trampas? Pero ¿cómo podría ser que este tipo no comprometiera su seguridad? Vio a Decker moverse hacia el lado derecho de la pared y agacharse. Los ojos de Jacob finalmente se posaron en una pequeña palanca de piedra en la esquina derecha del muro de piedra. Capítulo 33. Sin embargo, la expresión de Jacob cambió cuando vio la mano de Decker temblar al tocar la palanca de piedra. Él ladró, deténlo. Con su gran mano, Teghar reaccionó instantáneamente y sacó a Decker de su cabeza y casi lo estrella. Jacob suspiró aliviado y pronunció con frialdad, sabía que algo no estaba bien ya que no intentaste poner ninguna resistencia, como la última vez. Entonces, esa palanca es la trampa, o es una trampa, así como la clave para salir. Abriendo esta puerta. Ya que eres capaz de alcanzarla tan fácilmente, esto también confirmó mi teoría, y cuando quisiste activar la trampa, la gema parásita te detuvo. Eres un intrigante, pequeño Dak. Solo habla y déjalo salir. La expresión estoica de Decker se volvió maníaca y rugió, humano, pase lo que pase, nunca podrás abandonar este lugar y morir, cuando se acaben todos esos líquidos nutritivos, morirás aquí, jajaja, morirás. Jacob suspiró. Sabía muy bien lo que se sentía si alguien te robaba tu arduo trabajo delante de tus narices y luego se beneficiaba de ese trabajo a lo grande. Además, Decker no solo había perdido las obras de su vida a manos de Jacob, sino que también perdió un diario que garantizaba la inmortalidad. Este tipo de odio no era nada comparado con nada. Era mucho más profundo que matar a un padre o una madre. Por eso Decker hará cualquier cosa para matar a Jacob, incluso si le cuesta la vida. Todo valdrá la pena si logra llevarse a Jacob con él.
Eres un idiota. Ya que me das pistas, esto es suficiente para que yo lo descubra. Déjame ver. Los ojos de Jacob estaban pegados al rostro retorcido de Decker. Él dijo, dado que es una palanca, puede moverse hacia arriba o hacia abajo o incluso puede girarse, e intentas moverla, lo que significa que sería un desastre si intento moverla, ¿verdad? El ojo derecho de Decker se movió levemente en ese momento y la sonrisa de Jacob se hizo más amplia. Entonces, ahora solo tengo dos opciones, apagarlo o presionarlo hacia adentro como un botón, y sé que alguien como tú lo hace aún más complicado, así que vayamos con la primera opción. La expresión de Decker finalmente cambió y ladró con locura, bastardo. ¿Cómo te enteraste? ¿Por qué no puedes morir? Fue tal como lo describió Jacob. Decker había preparado esta palanca como una trampa gigantesca y sabía que cualquiera intentaría moverla y en ese momento sería su perdición. Incluso calculó que cualquiera que pueda llegar a este lugar será alguien del interior y querrá escapar, por lo que su mente estaría en un lío y lo único en lo que podrían pensar sería en la libertad, y esto aumentaría enormemente sus posibilidades de activar la trampa. Pero Jacob lo vio, ¿y cómo no podría hacerlo? Él era alguien en el negocio de las armas, y las trampas también formaron parte de la industria de las armas durante mucho tiempo. ¿Cómo podría esta mísera trampa mental engañar a Jacob, quien puede hacer una trampa mucho más mortífera que esta? Dije que eres un idiota, así que actúa como tal. No es necesario que seas inteligente. Nunca podrás escapar de mis manos, dijo Jacob fríamente. Se dio la vuelta y caminó de regreso a las escaleras y puso la puerta de metal frente a él, y después de asegurarse de que estaba completamente cubierto, gritó, cabeza de cerdo, saca esa palanca de piedra. ¡Bam! Acto seguido, cerró la puerta de golpe. Aunque confiaba en esta teoría, no será tan valiente como para confirmarla él mismo cuando tenga dos escudos de carne. Sin embargo, no pasó nada después de esperar un rato y la cueva permaneció en silencio. Jacob sonrió victorioso, abrió la puerta y alcanzó nuevamente la posición de Teghad y Decker. Vio que había aparecido una grieta justo en el centro de ese muro de piedra, y dijo con un toque de anticipación, Little Duck, si es seguro abrir el muro, entonces muévete, y si no lo es, quédate quieto. La expresión de Decker se llenó de desesperación y desgana, pero estaba indefenso y su pierna se movió mientras maldecía a Jacob, humano bastardo, morirás si solo esperas. Tenemos que ocuparnos de ello. Jacob se rió fríamente e ignoró por completo las maldiciones de Decker y le dijo a Teghad, ábrelo. Teghad empujó el muro de piedra y, con el más mínimo esfuerzo, se abrió completamente hacia afuera como dos puertas de piedra. Jacob finalmente vio a solo 10 metros de distancia, una escalera de piedra que subía, y su corazón se llenó de éxtasis, pero no hizo ningún movimiento precipitado. Volvió a mirar a Decker y dijo con una sonrisa, Little Duck, hay una escalera de piedra. Si es seguro, muévete, y si hay trampas, quédate de pie. Todo el cuerpo de Decker tembló como si quisiera moverse, pero no era lo suficientemente fuerte como para dominar la gema parásita. Detente, acaba de comenzar y espero recibir más información. Jacob se rió en tono burlón, lo que enfureció aún más a Decker. Dime si la escalera de piedra es la trampa. Si es así, muévete, y si no, quédate de pie. El piso tiene alguna trampilla, sí. Una trampa de peso. Es seguro el paso número 3. Es el paso número 9. Hay una puerta de piedra o algo que oculte la salida. Cualquier trampa de tipo sensorial. Decker sintió que su mente daba vueltas. Jacob había hecho muchas preguntas sobre las trampas. En realidad, nunca había oído hablar de algunos de ellos y de repente recordó lo que Jacob le había dicho cuando hablaron por primera vez. Podría ser una persona reencarnada. Un escalofrío recorrió la espalda de Decker con solo pensarlo. Pero rápidamente desechó ese pensamiento de su cabeza porque era demasiado irreal. Pero no pudo reprimirlo por completo porque Jacob era demasiado inteligente para un humano débil y podía ver fácilmente a través de un veterano como él a pesar de su corta edad. Solo alguien que había pasado por todas estas experiencias podía saber tanto y saber cómo afrontarlo, y Jacob era una anomalía demasiado grande. Capítulo 34.
En lo profundo de frondosos bosques. El suelo del bosque cubierto de musgo de repente tembló antes de que apareciera una grieta cuadrada, que se elevó en el aire y luego fue arrojada a un lado, y apareció un agujero oscuro de 3 metros cuadrados de profundidad en el suelo cubierto de musgo. Entonces, una cabeza de cerdo surgió repentinamente del agujero oscuro, seguida por su corpulento cuerpo humanoide, y detrás de él apareció un joven flaco con una cara llena de éxtasis. El joven miró a su alrededor con gran curiosidad y respiró hondo. Suspiró y dijo, finalmente salí, jajaja. Su voz estaba llena de suspenso y alivio. Este joven era obviamente Jacob. Después de su largo proceso de interrogatorio, finalmente pudo encontrar el camino real y seguro al exterior. Jacob miró hacia abajo y sintió el suave pero húmedo suelo cubierto de musgo. Una deliciosa sensación de frío recorrió sus pies. Miró a su alrededor y vio que el pasaje oculto estaba completamente rodeado de árboles altísimos, y era extremadamente difícil saber que había una cueva escondida allí. Murmuró, ese bastardo realmente sabe cómo elegir un escondite. Nadie podría decir que esta parte del suelo era un engaño, y debajo había una cueva entera. Incluso si la encuentran, tendrían mucha suerte si capaz de escapar de esas trampas. Jacob realmente admiraba el trabajo de Decker y su meticulosa forma de hacer las cosas. Miró hacia arriba y vio que las grandes copas de los árboles habían cubierto completamente la luz del sol, y solo se veían algunos rayos de luz amarilla. El aire aquí es bastante frío, y según el diario de Decker, este lugar se llama Rainy Mountain Ranges, lo que significa que estoy en el medio de la nada, y no tengo un mapa ni ese bastardo dejó ninguna pista sobre este lugar. Si la lluvia es común aquí, entonces no puedo deambular sin rumbo fijo, o podría perderme. Como ahora sé cómo salir de la base oculta, primero debería leer esos 2 libros, y no hay ninguna prisa por hacerlo. Bueno. En cuanto a mi problema de hambre. Los ojos de Jacob brillaron con frialdad y se resolvieron cuando pensó en este punto. Sabía que tenía que ensuciarse las manos si quería sobrevivir y lograr la inmortalidad. Ya no tendré que reprimir a mi demonio. Un brillo feroz pasó por los ojos de Jacob mientras miraba el agujero oscuro. Volvamos. Le dijo a Teghad y volvió a entrar al agujero. Después de que ambos ingresan nuevamente a la base oculta, Jacob vuelve a cerrar el pasaje con cuidado y regresa a su habitación con el apático Decker. Después de que Jacob obtuvo toda la información con su juego de palabras, Decker supo que no tenía sentido luchar y que solo estaba esperando su muerte. Había renunciado por completo a la resistencia, pero si Jacob le preguntaba sobre su experiencia o información, todavía se negaba obstinadamente porque eso haría las cosas menos difíciles para Jacob. Aunque morirá. Se aseguraría de que el viaje de Jacob a través de las cordilleras lluviosas no fuera fácil porque sabía cuán peligrosa era esta cordillera si alguien no conocía las rutas seguras o si era alguien tan débil como un humano. Jacob volvió a encerrar a Decker en una celda de vidrio, usó el líquido nutritivo azul agotado y dejó a Teghad descansar en su propia celda mientras usaba un líquido nutritivo verde. Después de este breve viaje, comprendió claramente lo importante que era Teghad para él y, sin él, podría haberse convertido en la víctima del intento de suicidio de Decker. Es por eso que decidió usar el líquido de mayor grado esta vez, y sabía que este líquido era especial ya que también se transformaba en un líquido de hibernación después de su efecto curativo por agotamiento. Ahora, debería empezar a memorizar el contenido de esos 2 libros lo antes posible, y debería empezar con herbología avanzada de plantas cada vez más raras y conocimiento de las plantas, ya que estoy en un bosque y las plantas pueden ser más peligrosas que los animales si no sé si es venenoso o no. Estas cadenas montañosas se encuentran entre el límite de regiones de razas poco comunes y raras, lo que significa que no habrá ningún tipo de planta más rara aquí, e incluso si las hubiera, las posibilidades son extremadamente bajas. Jacob reflexionó antes de tomar herbología avanzada de plantas cada vez más raras y conocimiento sobre plantas que no tenía 6 pulgadas de grosor y concentrarse en él. Al poco tiempo, Jacob estaba completamente inmerso en ese libro con una expresión fascinada en su rostro. Aunque no era botánico, había investigado muchas hierbas debido a su obsesión. Este libro estaba lleno de plantas inofensivas y tóxicas.
Cuanto más leía Jacob, más sentía que estas plantas estaban realmente aterrorizadas. Iron Pack Van, rango raro. Nivel de peligro, alto. Habilidad, capaz de penetrar el hierro con sus enredaderas de hierro en forma de picas. Debilidad, agua. Flora ahumada, rango poco común. Nivel de peligro, intermedio. Habilidad, produce una flora blanca parecida al humo en el aire que es altamente alucinante. Su alcance es de 1 metro. Debilidad, agua y fuego. Pino azul. Jacob leyó una tras otra la información de las plantas y se sorprendió un poco porque su memoria era bastante buena y solo necesitaba leer la información 3 o 4 veces antes de memorizarla completamente palabra por palabra. ¿Es también el efecto de mi nuevo corazón? Jacob estaba muy feliz y continuó leyendo. Así, pasó un tiempo desconocido y Jacob permaneció absorto en su lectura. Jacob también notó los rasgos especiales de su nuevo cuerpo. Sobre todo, puede estar despierto durante mucho tiempo. Aunque no sabía la duración exacta, sabía que serían unos 3 o 4 días. En segundo lugar, solo necesitaba 1 hora de sueño para recuperar su agotada fuerza mental. En tercer lugar, una asesina duró 3 días antes de que sintiera que su hambre alcanzaba un límite soportable. Sin embargo, podía sentir que la duración era cada vez menor y pronto cumpliría con la fecha límite del segundo ataque de hambre mortal. Entonces, para asegurarse de que eso no suceda, comenzó a prepararse. Preparado para desatar al demonio. Capítulo 35. En este día. Fuera de la habitación de la cueva oculta, justo debajo de la escalera de piedra que conduce al bosque exterior, se podía ver a Jacob ensamblando una estructura de metal hecha con diferentes piezas de desecho. Había un recipiente grande con una tapa con un tubo de metal delgado y largo retorcido unido a él, y otro recipiente conectado al otro extremo de este tubo de metal. Además, al otro lado había una gran colección de diferentes maderas secas. Jacob estaba naturalmente preparado para recolectar la primera esencia de su corazón con un proceso de destilación descrito por la inmortalidad maldita. Aunque su tosco equipo de creación propia para el proceso de destilación no se puede comparar con la tecnología moderna de su mundo, fueron suficientes para cumplir su propósito. En cuanto a quien se convertiría en su primer objetivo de corazón y sangre, sería Decker. En primer lugar, Jacob le guardaba un profundo rencor a Decker por lo que hizo. En segundo lugar, Decker pertenecía a una raza poco común, lo que hace que la esencia de su corazón sea más potente que la de cualquier especie poco común. En tercer lugar, no sabía exactamente qué animales residían en esta vasta cadena montañosa, y no se sentía seguro al salir a cazar mientras temía constantemente su hambre y lo desconocido cuando tenía una fuente a su lado. Cuarto, sabe que mientras su cuerpo pueda volverse lo suficientemente fuerte como para sostener su corazón, obtendrá una fuerza sobrehumana y, al dar este primer paso, se volverá más fuerte. Por último, los recursos en el escondite de Decker eran limitados y Decker ya no era útil además de su valor de información, y solo estaba quemando esos preciosos líquidos de colores, por lo que era mejor deshacerse de él. Además, Jacob ya no quería torturar a Decker. Temía que Decker perdiera su valor nutricional. En cuanto a su complejidad con el asesinato, Jacob se había preparado durante mucho tiempo para esto, ya que no podía vivir sin matar en este mundo que era demasiado cruel, y si todavía no usaba su talento interior, simplemente podría olvidarlo. Sobrevivir aquí y obtener la inmortalidad. Después Jacob fabricó equipos de destilación de crudo con el cambio de un hervidor tipo horno ya que necesitaba al menos 1000 grados Celsius. El escondite secreto de Decker era un laboratorio, y allí encontró algunos equipos que podía usar para hacer esta tosca configuración fácilmente, lo que le salvó de muchos problemas. Después de asegurarse de que fuera hermético y probarlo una vez, asintió con satisfacción antes de regresar hacia donde estaba retenido Decker. Mi hambre está empeorando cada vez más y solo tengo 2 o 3 días antes de que alcance su punto máximo. Necesito empezar hoy, murmuró Jacob mientras abría la puerta de la habitación secreta. No hubo ningún cambio en la habitación. Solo se había modificado la tabla. Había 2 agujeros a cada lado de los bordes centrales de la mesa, estaban conectados con otros 2 tubos de metal y debajo de ellos había 2 contenedores.
Además, las profundas tallas en los bordes de la mesa formaban un camino que conducía a las dos bodegas. Jacob había elaborado cuidadosamente esta mesa para recolectar la sangre que fluía sin desperdiciarla. Sus habilidades de forja y sus conocimientos avanzados estaban resultando útiles. Aparte de la mesa, aquí no hubo ningún cambio. Decker había estado flotando en un líquido verde durante una semana, y Teghad también después de recolectar todas esas maderas. Jacob se paró frente a la celda de cristal de Decker y lo miró con calma durante un largo rato, como si se estuviera preparando para lo que estaba a punto de hacer. Suspiro. Jacob suspiró suavemente antes de vaciar la celda de cristal y apareció Decker, empapado. ¿Sabes lo que estoy a punto de hacer? Jacob preguntó fríamente mientras había liberado la boca de Decker. ¿Importa? Decker se burló con frialdad. Aunque no sabía qué estaba a punto de hacer Jacob con él esta vez, estaba listo para cualquier cosa. Eres un bastardo molesto, ¿lo sabías? Jacob se burló. Sígueme y acuéstate en tu mesa favorita donde mataste a Dios sabe cuántos. Decker se rió fríamente mientras seguía el ejemplo de Jacob y lentamente se recostaba en el centro de la nueva mesa con muchos antojos profundos. ¿Qué? ¿Finalmente vas a torturarme? Simplemente no me decepciones. Decker dijo fríamente mientras mostraba sus bestiales dientes. Jacob se rió entre dientes con frialdad. Por mucho que quiera, podría dañar mi carne cruda de primera calidad, por lo que te irás fácilmente. La expresión de Decker finalmente cambió cuando dijo con incredulidad, ¿quieres comerme? Jacob respondió fríamente, bueno, no es que tenga otra opción, además había leído en la enciclopedia de bestias raras y raras que el lobo duende raro es todo un manjar en el continente, y está directamente relacionado con tu raza de duendes, por lo que tengo mucha curiosidad por saber a qué sabe un duende diablillo. Decker sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la voz de Jacob sonó como el diablo, bastardo, ¿te atreves a compararme con el ganado? ¿No tienes miedo de represalias después de pensar en comer una forma de vida inteligente? Ni siquiera yo me rebajaré a tal nivel. Jacob simplemente se rió y dijo, ya dije que no tengo otra opción ahora. O te como o arriesgo mi vida ahí fuera e incluso muero de hambre. Además, siempre y cuando no sea un prójimo humano. En mi opinión, eres un camello inteligente que puede ser sacrificado en necesidad de agua o de su carne. Decker sintió que la voz de Jacob estaba exenta de cualquier emoción y de repente sintió una sensación fría apretando su muñeca cuando la voz diabólica de Jacob sonó de nuevo. Aunque nunca antes maté a ningún ser humano en mi vida, eso no significa que nunca maté animales para suprimir mi impulso de matar. No te preocupes. Morirás por la pérdida de sangre sin ningún dolor o sufrimiento. Jacob frotó levemente las muñecas de Decker con una extraña y retorcida sonrisa en su rostro. Conozco cada señal nerviosa en el cuerpo humano, y tu cuerpo tampoco es muy diferente al de un humano. Es solo que no sé si me volvería adicto a él, o bueno, ya no me importa. Justo cuando la voz helada de Jacob se desvaneció, tomó el cuchillo parecido a un bisturí que tenía listo de antemano. Morirás como yo, te comerán vivo en estas montañas, ni siquiera tus huesos quedarán. Decker comenzó a maldecir maniáticamente, ya que no podía resistir ni mover su cuerpo. Aunque Decker no tenía miedo a la muerte, tenía miedo de ser devorado por su enemigo. Solo pensar en ello le provocaba infinitas náuseas y odio. Nunca pensó que Jacob sería tan cruel. Jacob dijo con un toque de burla, esta es la razón exacta por la que lo estoy haciendo, y solo puedes culparte a ti mismo por esto. En cuanto a que otros te coman vivo, no lo sé, pero tú, por cierto. Mano, se convertirá en un buen guiso esta noche. Jacob hizo con cuidado un corte profundo en la muñeca de Decker mientras la sangre roja brotaba y lo colocó justo encima del agujero. Cuando Jacob hizo el corte, sabiendo que estaba a punto de matar a Decker, sintió un delicioso escalofrío sobre su cuerpo, haciendo que su fino cabello se erizara y temblara de emoción mientras respiraba pesadamente. No te muevas, dijo Jacob al ver que Decker estaba nuevamente tratando de luchar, pero no le importaba ya que, de todas formas, hoy morirá de una forma u otra. Se movió hacia la otra muñeca de Decker y nuevamente hizo otro corte profundo en su muñeca y la colocó con cuidado en el agujero.
Parecía exactamente un asesino en serie que había hecho esto muchas veces antes, con una sonrisa exacta, retorcida y satisfecha en su rostro. Bastardo, nunca escaparás de la retribución. Un día, alguien más te hará algo aún peor. Decker continuó maldiciendo mientras sentía que su cuerpo y su mente se entumecieron. Sabía que hoy era el día en que moriría y se convertiría en la cena de alguien, lo que le provocaba resentimiento. Pero, por desgracia, no había nada que pudiera hacer. Jacob ignoró por completo las maldiciones de Decker y se sentó tranquilamente en la silla mientras miraba la sangre de Decker que fluía en el recipiente con un toque de euforia. Poco a poco, los contenedores comenzaron a llenarse con la sangre de Decker, y la voz de Decker se hacía cada vez más vaga. Después de 10 minutos, Decker estuvo a punto de perder el conocimiento mientras seguía murmurando. Tú eres un demonio. Pasó un minuto y la voz de Decker se desvaneció por completo en ese momento ya que su flujo sanguíneo también se estaba desacelerando mucho. Jacob finalmente cerró los ojos al recordar esas últimas palabras de Decker y sintió una profunda satisfacción al saber que había matado a su más odiado enemigo con su mano. Los ojos de Jacob finalmente se abrieron, y la oscuridad en ellos se había desvanecido por completo, y exhaló. Tal como lo pensé, no sentí nada más que emoción al matarlo, y ya quiero experimentarlo de nuevo. Si continúo, nunca podré detenerme. Jacob sonrió fríamente al momento siguiente, cualquier cosa para lograr mi objetivo, ahora es el momento de sacarte de tu miseria. Jacob se levantó de nuevo, y esta vez, le cortó la garganta a Decker sin dudarlo, y más sangre fluyó sobre la mesa, dirigiéndose hacia esas dos aberturas. Con esto, Decker, la primera persona que Jacob vio después de reencarnar, finalmente murió a manos de Jacob. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.